Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video clase de su centro de capacitaciones ProCenter, ¿no? En esta ocasión vamos a estudiar un tema de casos de factoreo, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el más básico de todos, ¿no? Lo que es el binomio al cuadrado. Entonces, bueno, primero vamos a entender qué es esto del binomio. Nosotros, ¿no es cierto? En este caso ya empezamos a trabajar con lo que son letras, ¿no? Entonces tengo que ver cómo se expresan estas letras. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un paréntesis aquí. Si yo, por ejemplo, veo una letra sola, pues esto es un monomio, ¿sí? Porque mono significa uno, ¿no? Si yo ya veo, por ejemplo, x más y, pues estamos hablando de un binomio. Entonces, si yo ya veo x más y más z, esto ya es un trinomio. Y así puedo continuar, ¿no? Entonces, a partir de 4 ya se le considera un polinomio, ¿no? Entonces, vale aclarar eso, sí, para entender, ¿no es cierto?, qué significa esto del binomio. Ahora, otra cosa que a veces suele confundir y que voy a aprovechar aquí para explicar es lo siguiente. ¿Cuándo me doy cuenta cuando es un monomio, binomio, trinomio? Bueno, eso me voy a dar cuenta cuando están separados por signos, ya sean de suma o de resta. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos x, y, z, cuidado y vamos a creer que esto es un trinomio. No, para nada. Este es un mismo elemento que tiene tres componentes diferentes. Pero no por eso se le va a decir que es un trinomio. Esto sigue siendo un monomio, ¿sí? Entonces, lo que yo, para poder diferenciar, ¿no es cierto?, tengo que fijarme si es que está separado por signos ya sea de suma o resta. En este caso no lo hay, por lo tanto esto sigue siendo un monomio, ¿no? Una vez aclarado eso, pues ahora sí vamos ya a la resolución de este caso de acá, que es un binomio al cuadrado, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Fácil, porque el binomio como tal está dentro de un signo de agrupación, en este caso paréntesis, y fuera de él está un 2, ¿sí? Un cuadrado. Por lo tanto, la forma de resolver es la siguiente. Vamos a hacerlo paso a paso para que quede súper claro, ¿no? Entre paréntesis vamos a poner al primer elemento, ¿sí? Que en este caso es A. Entonces, A, ¿sí? Cerramos paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado. Luego, vamos a sumar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El doble producto. Es decir, vamos a multiplicarle por 2. ¿Pero qué? Pues entre paréntesis vamos a multiplicarle este 2 por el primer término y por el segundo término, ¿no? Y por eso lo ponemos también entre paréntesis AB. Y luego le vamos a sumar, ¿qué cosa? Asimismo, entre paréntesis vamos a poner aquí al segundo término y eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos va a quedar? Pues ya nos quedaría a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿sí? Entonces, así nos va a quedar. Bueno, quizás alguien diga por ahí, ¿no? Bueno, ¿para qué ponemos paréntesis si es que ya sé lo que me va a quedar? Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, con este mismo ejercicio, pero un caso, bueno, un poquito diferente, ¿no? ¿Qué pasa si fuera a menos b y esto al cuadrado? Eso también puede pasar. Entonces aquí va a servir, quiero que vean por qué el signo menos cambia, ¿no es cierto?, el trinomio resultante. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que ponemos el primero al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo. Pero miren, aquí el segundo término es negativo. Entonces aquí debe ir menos b más. Luego, el segundo término es negativo, b, lo elevamos al cuadrado. Entonces muchos han aprendido de memoria, ¿no es cierto?, que si aquí es negativo, entonces el de la mitad del resultado me va a dar negativo, ¿no? Aquí en la respuesta final. Y a veces se olvidan o no saben por qué da eso. Entonces vamos a ver, aquí me quedaría a cuadrado y ahora sí, 2 por a, 2a, pero por menos b, eso me queda menos 2ab, ¿sí? Y acá pues un valor, ¿no es cierto?, una base negativa elevado a exponente par se convierte en positiva quedándome más b cuadrado, ¿no? Entonces hay una regla que normalmente se usa, ¿no es cierto?, que le dicen que si el signo de aquí es menos, pues va alternando signos. El primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo, ¿no? Pero muchos a veces se les olvida y no saben de dónde es que viene ese menos, ¿no? Y esta es la respuesta. Ahora, ¿por qué lo pongo entre paréntesis? Porque obviamente resolver esto está súper fácil, pero cuando ya nos vamos a enfrentar a este segundo ejercicio, sí que me va a servir mucho poner lo que son los paréntesis. Entonces, para ello, pues vamos ya a resolverle, ¿no? Pues en este caso vamos a hacerlo color más o menos rojo.
A ver, vamos a hacerlo primero, ¿no? Elevar el primer término al cuadrado. Entonces, el primer término es 2a cuadrado y ese término hay que elevarlo al cuadrado más, ¿qué cosa? El doble producto del primer término, sí, que es 2a cuadrado por el segundo término, que es 3b cuadrado. Y esto más el segundo término, pues al cuadrado. Entonces, el segundo término es 3b y esto tiene que estar al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Bueno, 2 al cuadrado, eso me da 4. A al cuadrado, pues sí, me va a quedar a la cuarta. Si tal vez eso no está muy claro, vamos a explicarlo acá. Yo tengo un a cuadrado y esto está al cuadrado. Entonces aquí hay una potencia de potencia y sabíamos que tomamos la misma base y multiplicamos los exponentes, ¿no? Esa es una propiedad de la potenciación. Y por eso me queda a la cuarta. Luego, más, ahora sí, vemos que fuera de los paréntesis no hay ningún exponente, por lo tanto voy a multiplicar ya directamente. Entonces 2 por 2 y por 3, eso me da 12. A cuadrado, b cuadrado, pues me va a quedar a cuadrado, b cuadrado, no tienen con quién multiplicarse más. Y luego más que, pues 3 al cuadrado, eso me da 9, y b cuadrado al cuadrado, pues es b a la cuarta, ¿no? Y de esa forma, pues ya resolvemos lo que es un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué me da como respuesta de un binomio al cuadrado? Pues me va a dar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, resolver un binomio al cuadrado me da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ojo. Esta resolución se la puede hacer de forma viceversa. Es decir, cuando yo vea un trinomio al cuadrado, pues lo puedo expresar como un, ¿no es cierto?, un binomio al cuadrado. Bien, vamos a borrar esto y vamos a pasar al siguiente caso de factoreo. El segundo es un binomio, pero ahora está al cubo, ¿no? Entonces las reglas son muy parecidas aquí. Vamos a tomar el primer elemento y lo vamos a elevar al cubo. Luego, aquí vamos a hacer, ¿qué cosa? El triple producto de ¿quién? Del primero, pero el primer término ya no va a estar al cubo, ahora va a ir descendiendo, ¿no? Al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por el segundo término, pero el segundo término, como recién va a aparecer aquí, pues él va a estar elevado a la 1, ¿no? Se sobreentiende, no se lo pone, pero sabemos que ahí está un 1, ¿no? Luego vamos a sumar, ¿qué cosa? El triple producto, ¿no es cierto?, del primer término, pero ojo, el primer término ya aparecía aquí, por lo tanto, mientras siga apareciendo, va a ir descendiendo un exponente. Y aquí, si aquí va 3, aquí va 2, entonces acá debe ir 1. Pero vamos a multiplicarlo por el segundo término, que es b, pero como b ya apareció acá, entonces cuando aparezca acá, le vamos a ir subiendo un exponente, ¿no? Entonces aquí va 1, pues acá va 2. Y finalmente vamos a hacer, ¿qué? Pues el segundo término ahora elevado al cubo. Y listo, ya está. En el caso de que alguien se esté preguntando, bueno, ¿qué pasaría si el binomio, ¿no es cierto?, dentro tiene este signo negativo? Bueno, vamos a copiar lo mismo, ¿no? Bueno, antes de eso vamos a poner acá la respuesta final, ¿no? Esto me quedaba a al cubo más el triple de a cuadrado b más el triple de ab cuadrado y más b al cubo. Bien. Aquí vamos a copiar exactamente lo mismo, ¿no? La respuesta. Entonces vamos a hacer a al cubo, 3a cuadrado b, 3ab cuadrado y b al cubo, ¿no? Y aquí ya sabemos la regla que yo mencioné anteriormente. Cuando tenemos un símbolo, un signo menos, pues vamos a ir alternando signos. Entonces, el primero es positivo, entonces este segundo debe ser negativo. Este tercero debe ser positivo y el cuarto debe ser negativo, ¿no? Y ya tenemos la resolución del ejercicio. Ahora vamos a resolver el de abajo, ¿sí? Y vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, elevamos el primer término que es 2a cuadrado, eso lo vamos a elevar al cubo. Y aquí ya podemos, como vemos que es menos, podemos ya ir alternando, ¿no? Y le ponemos directamente el signo que va a ir ahí va a ir un menos. Pero si no, vamos a hacerlo paso a paso para que se vea por qué me va a quedar menos, ¿no? Entonces vamos a ponerle más, ¿qué cosa? El triple de ¿qué? Del primer término, ¿no es cierto?, al cuadrado por el segundo término, que es negativo, que es 3b al cuadrado. Más, ¿qué cosa? El triple producto, ¿no es cierto?, ¿de qué? Del primer término a 2a cuadrado, eso por el segundo término, que es menos 3b cuadrado, y esto al cuadrado, recuerden. Aquí clarito nos dice que este 3b cuadrado es negativo, ¿sí? Y luego más, ¿qué cosa? El segundo término, que es menos 3b cuadrado, eso lo vamos a elevar al cubo, ¿no? Entonces ahora sí vamos a resolverlo, vamos a ver cómo nos queda.
Y acá nos va a quedar, a ver, 2 elevado al cubo, eso me da 8. Aquí 2 al cuadrado y eso al cubo, sabemos, potencia de potencia, multiplico a la sexta, ¿no? Aquí no puedo multiplicar directamente porque tengo aquí esta potencia. Entonces yo antes de resolver cualquier multiplicación tengo que resolver primero las potencias. Entonces lo primero que voy a hacer es elevar, vamos a resolver esto, ¿no? Este término que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me daría este? Vamos a ponerlo en la parte de arriba. Esto me quedaría 4a a la cuarta. Una vez que ya resolví esta potencia de aquí, ahora sí ya puedo proceder a multiplicar con los otros elementos, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar 3 por 4, 12. Y 12 por menos 3, eso me va a dar menos 36, ¿no? ¿Qué cosa? A la cuarta, b al cuadrado, ¿no? Estos no han sufrido cambio todavía. Y aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos queda. Antes de multiplicar cualquier cosa, vamos a resolver esta potencia que está aquí. Entonces recordemos, toda base negativa elevado a exponente par se hace positiva. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto me va a quedar? Pues menos 3 al cuadrado, eso me da 9 positivo. Y b al cuadrado, eso me da b a la cuarta, ¿no? Ahora sí ya podemos multiplicar. Entonces, 3 por 2, 6. Y por 9, eso me va a dar 54 positivo. Entonces, más 54, ¿qué? Aquí, pues el a cuadrado, que no ha sufrido cambio, pero el b sí ha cambiado. Eso es b a la cuarta. Y aquí vamos a ver, antes de poner el signo, vamos a ver qué pasa con esta potencia. Vemos que toda base negativa elevado a exponente impar sigue siendo negativa. Entonces, menos por más, eso me va a quedar menos. Por lo tanto, 3 al cubo, eso me da 27, y b al cuadrado, y eso al cubo, pues potencia de potencia, b a la sexta. Entonces, como vemos, se cumple la regla, ¿no? Que nos dice que cuando aquí es negativo, se van alternando signos. Miren, este término, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y el último es negativo, ¿no? Entonces, vale esa estrategia si queremos resolver un poquito más rápido, ¿no? Pero ahí lo tienen. Esa es la forma en que se debe resolver este tipo de ejercicios paso a paso. Vamos a borrar y vamos a irnos ahora con la diferencia de cuadrados, que normalmente aquí muchos suelen confundir con binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Esto se resuelve muy diferente al binomio al cuadrado. Entonces, cuando tenemos así esta expresión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir dos paréntesis, ¿sí? Y vamos a copiar los términos sin el cuadrado, es decir, a y b, ¿no? En ambos paréntesis. Luego en el primero vamos a poner el signo menos y en el otro el más. Y listo, ya está. Entonces ahora quizás alguien diga, bueno, aquí está fácil, pero en el ejercicio que está más acá abajo, pues ya no se ve tan fácil. Entonces lo que yo tengo que hacer primero, vamos a suponer, obviamente que no sabemos que este es un ejercicio, ¿no?, de diferencia de cuadrados. Lo primero que tengo que hacer es evidenciar, ¿no?, verificar que efectivamente estos valores estén al cuadrado. Entonces yo tengo que revisar que este 16 sea un número al cuadrado. Y sí lo es el 4 al cuadrado. Y a la cuarta, pues bueno, este sí tiene cuadrado, ¿no? Esto sería como poner algo así. Menos. O bueno, quizás alguien por ahí diga, bueno, vamos a expresarlo de otra forma. Recordemos que las propiedades de las potencias, ¿no es cierto? Si yo multiplico las bases, pues se suman exponentes, ¿no? Entonces, si quiero dejarle la forma cuadrada, pues puedo ponerlo así, ¿no? Para que se entienda. Esto le estamos restando, ¿qué cosa? Otra expresión que vamos a ver si es cuadrática, ¿no? Entonces, el 25 obviamente sí es el 5 al cuadrado, y el b a la sexta, entonces se complica, ¿no? Yo aquí tengo que sacar un cuadrado, entonces esto sería b al cubo por b al cuadrado, ¿sí? Entonces, mucha atención. La idea es buscar que estas expresiones yo les pueda sacar el cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo analizo un poquito más detenidamente, pues esto de aquí se puede expresar de otra forma. ¿Cómo? Pues podemos ponerle así. ¿Qué pasa si le sacamos el cuadradito? Pues eso nos va a quedar. Solo podemos sacar uno, ¿no es cierto? Bueno, quizás alguien aquí todavía no lo vio, pero eso lo voy a poner más fácil para que lo vean. Vamos a borrar esta expresión para que no se vayan a confundir, ¿sí? Vamos a ponerle así. 4 al cuadrado, y vamos a poner entre paréntesis a cuadrado y eso al cuadrado. Ahí se va a ver un poquito mejor lo que yo estoy explicando, esto de sacar el cuadrado, ¿no? Y acá vamos a ponerle así entre paréntesis b al cubo y esto al cuadrado, que me va a dar lo mismo que b a la sexta. Lo mismo va a pasar con el a, ¿no? Aquí simplemente a la cuarta es lo mismo que a al cuadrado y eso al cuadrado, ¿no? Usando potencia de potencia.
Bien, ahí se ve un poquito mejor y se va a entender lo que vamos a hacer acá. Vamos a sacar la expresión cuadrática. Entonces yo pondría, ¿no es cierto? Aquí, vamos a poner entre paréntesis, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar el 4 sin el cuadrado y el a cuadrado sin el cuadrado. Entonces eso sería a al cuadrado, ¿no? Y luego lo voy a agrupar en una sola y afuera le voy a poner el cuadrado. Entonces recordemos una propiedad. Si usted tiene, por ejemplo, a por b y eso al cuadrado, es exactamente como poner a al cuadrado b cuadrado. Es exactamente lo mismo. Entonces eso es lo que yo he hecho aquí. Sí, lo he expresado de otra forma. Y vamos a hacerle lo mismo al otro. Esto vamos a restarle con que pues, ponemos sin los cuadrados, ¿no es cierto? Y quedaría de esta forma. Y ahora sí puedo ver claramente que son dos expresiones que se están restando y efectivamente están elevadas al cuadrado. Ahora sí ya podemos resolver. ¿Por qué? Porque aquí lo único que hay que hacer es poner ¿qué cosa? Dos paréntesis, ¿no es cierto? Y vamos a copiar estas expresiones sin estos cuadraditos de aquí. Estos no los tomamos en cuenta, ¿no? Solo me quedo con esto y con esto. Entonces acá me quedaría a, ¿no es cierto? 4a al cuadrado, acá también 4a al cuadrado y acá también 5b al cubo y acá también 5b al cubo. Aquí menos y aquí más. Y de esa forma ya está resuelto, ¿no es cierto?, el ejercicio. Como ven, difícil no es. Vamos a borrar esto y vamos ahora a ver otro caso de factoreo, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia de cubos, ¿no? Este se parece un poquito, ¿no es cierto?, a la diferencia de cuadrados, ¿no? Más que todo en la parte inicial, ¿no? Entonces aquí abrimos dos paréntesis, pero el segundo paréntesis va a ser más grande. Y aquí vamos a poner mucha atención. Vamos a copiar estos elementos sin los cubos. Aquí va a ir el menos, ¿sí? Pero en el segundo paréntesis es donde va a cambiar las cosas. ¿Por qué? Vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a sumarle la multiplicación del primer término por el segundo y eso también le vamos a sumar, ¿no es cierto?, el segundo término al cuadrado. Y ya está. Esa sería la resolución. Pero acá se ve un poquito diferente el ejercicio al primero que estaba acá. Entonces, primero lo que tengo que ver es que estas expresiones de verdad sean expresiones cúbicas. Por lo tanto, este 8a a la sexta es lo mismo que escribir lo siguiente. 2a al cuadrado y eso al cubo. Veamos si es verdad. 2 al cubo me da 8. A al cuadrado y eso al cubo, pues multiplico esos dos y me da a la sexta. Y ya está, he sacado este cubo que es el que yo quería ver para poder expresar esto, ¿no? Menos, ¿qué cosa? Entre paréntesis, vamos a sacarle el cubo a esta expresión, hagámoslo directo. 125 es lo mismo que poner 5 al cubo, ¿no? Aquí sería b cuadrado y eso al cubo. Entonces ahí compruebo yo justamente que sí, efectivamente, esta expresión está, estas dos expresiones están al cubo, ¿no? Entonces aquí ya sabemos, vamos a poner dos paréntesis, ¿no es cierto? Y vamos a expresar, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí iría las expresiones sin, ¿no es cierto?, los cubos. Entonces me quedaría menos aquí 5b cuadrado, ¿no? Aquí va a quedar el menos. Bien, luego aquí recordemos que dice, es el primer término elevado al cuadrado. El primer término es este, 2a cuadrado, y eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Más, ¿qué cosa? La multiplicación del primer término por el segundo. Entonces el primer término era 2a cuadrado, y eso lo tenemos que multiplicar con el segundo término que es 5b, ¿no es cierto?, cuadrado. Y más, ¿qué cosa? El segundo término al cuadrado, entonces sería 5b cuadrado y eso al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda ya la respuesta final? La respuesta final nos quedaría 2a cuadrado menos 5b cuadrado, y esto va a ser aquí 2 al cuadrado y eso al cuadrado, pues eso es 4a a la cuarta. Aquí multiplicamos 2 por 5, 10a cuadrado b cuadrado, ¿sí? Más, ¿qué cosa? Pues 5 al cuadrado, 25, y b al cuadrado, pues b a la cuarta. Y esa sería la resolución de estos ejercicios, ¿no?, de diferencia de cubos. Ahora vamos a borrar y vamos, ¿no es cierto?, a ver otro caso. Ahora aquí vamos a ver
la suma de cubos. ¿Se parece mucho a lo que estábamos haciendo anteriormente? Sí. Y la resolución también se parece muchísimo, entonces pongan mucha atención. Vamos a ver asimismo dos paréntesis. Y de hecho vamos a copiar lo mismo, ¿no? Que la diferencia de cubos. Entonces aquí ponemos a más b, y acá a cuadrado, acá a por b, y acá b cuadrado, ¿no? Entonces, si ven, se parece mucho a la estructura de la diferencia de cubos. La única diferencia es que cuando es suma de cubos, en el segundo paréntesis voy a alternar signos. El primer elemento va a ser positivo, el segundo va a ser negativo y el tercero va a ser positivo. De esa forma, ¿no es cierto?, he resuelto el ejercicio. Y ya está. Acá vamos a hacer lo mismo. En esta expresión es lo mismo que el ejercicio anterior. Lo único que ha cambiado es que aquí decía antes menos, ahora dice más. Por lo tanto, ya sabemos que estas expresiones, si yo las pongo de forma cúbica, ¿no es cierto?, para ver el cubo, pues me quedaría así. 2a al cuadrado, eso al cubo, ¿no es cierto?, más, ¿qué cosa? 5b al cuadrado y eso al cubo, ¿no? Entonces aquí abrimos, ya vamos a resolver. Abrimos los dos paréntesis, ¿no es cierto? Y me va a quedar lo siguiente. En primer paréntesis, 2a al cuadrado más 5b al cuadrado, ¿no? Y acá, ¿no es cierto?, ya me va a quedar. De acuerdo a lo que sacamos anteriormente, voy a copiar nada más. Aquí me quedaría 4a a la cuarta. El otro término era 10, ¿no es cierto?, a cuadrado, b cuadrado, eso era lo que nos quedaba. Y el tercer término era 25b a la cuarta. O sea, como les digo, el ejercicio como es el mismo nos va a dar los mismos valores. La única diferencia es que cuando es la suma de cubos, los signos de aquí se alternan en el segundo paréntesis. ¿Sí? Entonces, para que vean lo que les estoy diciendo, les voy a poner aquí el mismo ejercicio acá abajo, pero que sea una diferencia de cubos. Y nos va a quedar exactamente, bueno, no exactamente, no, nos va a quedar muy parecido, ¿sí?, la forma de resolución. Entonces, si aprendemos esta regla mnemotécnica, pues ya me aprendo la forma de resolver dos casos de factoreo, ¿no? Solo tengo que saber lo de los signos. Entonces aquí me quedaría de esta forma. ¿Sí? Esta sería la forma de la respuesta. Entonces, cuando es una diferencia de cubos, los elementos del segundo paréntesis todos van a ser positivos. Pero cuando es una suma de cubos, miren que los signos del segundo paréntesis se van alternando. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Bien. Como ven, difícil no está. Vamos a borrar y vamos ahora a ver estos últimos casos de factoreo, ¿sí?, que son el trinomio cuadrado perfecto. Ese yo ya lo mencioné y tenía que ver justamente con el primer caso de factoreo, que es el binomio al cuadrado. Recuerden, ¿sí? Ahora, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, el trinomio y ahora tengo que pasarlo a expresar de otra forma. Pues ya sé que tengo que expresarlo como un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a sacarle la raíz a esta expresión. Entonces, ponemos raíz cuadrada de x cuadrado, eso me da x. ¿Tendrá este de aquí, este elemento, el tercer elemento, tendrá raíz cuadrada? Pues veamos, raíz cuadrada de y cuadrado. Pues sí, sí tiene raíz. Y lo que yo tengo que comprobar acá es que este elemento de aquí sea el doble producto del primer término, que es de x, por el segundo término, que me dio y. Y si me coincide, pues decimos que sí, efectivamente esto es un trinomio cuadrado perfecto. Lo único que yo tengo que hacer acá es, pongo entre paréntesis, ya saben que afuera va el cuadradito, y tomo los elementos, ¿sí?, x y ya está. Ahora, yo me tengo que fijar en este signo de aquí. Si el signo del término medio es positivo, pues acá es positivo, porque si fuera negativo, aquí sería negativo. Y como ven, ¿no es cierto?, este caso nosotros ya lo vimos. Entonces vamos a hacer un paréntesis acá para explicar esto. Nosotros habíamos visto esto, ¿no? A menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿no? Entonces, esto ya sabemos resolver. Entonces, cuando yo tengo un binomio al cuadrado y lo quiero factorar, el resultado me va a dar un trinomio al cuadrado. Perdón, un trinomio cuadrado perfecto. Pero cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un trinomio cuadrado perfecto, para factorarlo me tengo que regresar y tengo que expresarlo como un binomio al cuadrado. Entonces, esto ya lo sabemos, lo acabamos de ver, la forma en cómo debo resolver un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí?, sacando las raíces del primer y tercer término de la expresión, y si me coincide que eso, ¿no es cierto?, tiene raíz cuadrada y aparte el término medio que está aquí
es el doble producto del primer término por el segundo, pues ya está, es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a verlo con este otro ejercicio, ¿no? El de aquí. Entonces, ¿qué tengo que fijarme yo acá? Que este tenga raíz cuadrada. Saquémosle la raíz cuadrada de 9x cuadrado. ¿Cuánto es eso? Pues 3x. Vamos a ver si este de acá tiene raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 4 es y cuadrado. ¿Tiene raíz? Pues claro, raíz de 4 es 2. Raíz de y cuadrado, pues es y. Ahora hay que comprobar que este término de acá, pues es el doble producto del primer término, que es 3x, por el segundo término, que es 2y. Entonces, 3 por 2, 3 por 3, 6, y por 2, 12. 12xy, ¿coincide? Pues sí, efectivamente esto es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, ponemos entre el paréntesis, ¿no es cierto?, esto al cuadrado, y copiamos los elementos, ¿no?, sin sus raíces, que es 3x, y acá es 2y. Y me tengo que fijar en qué, en el signo del término medio. En este caso es negativo, por lo tanto aquí debe ir negativo. Y ya está. Así se resuelve un trinomio cuadrado perfecto. Bien, ahora vamos a ver un trinomio de la forma, hay dos, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? Pues fácil. Cuando es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, está muy sencillo. Yo voy a buscar dos números que multiplicados me den 6 positivo, en este caso, y que sumados o restados me den 5 positivo. Entonces abro dos paréntesis y hacemos lo siguiente. Como aquí es un x cuadrado, pues aquí debe ir x y acá x, porque estos dos paréntesis se van a multiplicar. Entonces cuando yo multiplique x por x, pues me va a dar x cuadrado. Bien. Ahora, ¿cuáles son esos números que multiplicados me dan, en este caso 6, y que sumados o restados me dan 5 positivo? Pues fácil, 3 y 2. Ambos tienen que ser positivos. 3 por 2, 6 positivo, y 3 más 2, 5. Y de esa forma ya he resuelto, ya he factorado ese trinomio de la forma. Vamos con el de abajo. Vamos a ver cómo se resuelve este de acá abajo. Hacemos lo mismo, solo que le voy a hacer un pequeño cambio como para que se note, ¿no es cierto?, lo siguiente. Entonces vamos a ponerle, vamos a borrar, ¿no es cierto?, y vamos a ponerle otro exponente acá. ¿Sí? En este caso yo voy a ponerle el exponente número 4, ¿sí? Para que se entienda lo que vamos a hacer acá. Bien, abrimos dos paréntesis, ¿no es cierto? Sabemos que estos paréntesis están multiplicando, por lo tanto, aquí no voy a poner x y x, ¿no? Porque yo sé que cuando multiplique x por x me va a dar x cuadrado. Yo necesito que me dé x a la cuarta. Entonces aquí debería ser x cuadrado por x cuadrado, porque de esa forma me va a dar x a la cuarta. Entonces ahora, ¿no es cierto?, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar dos números que multiplicados me den 15, pero que sumados o restados me den 8 positivo. ¿Esos números cuáles son? Pues esos números son 5 y 3, porque 5 por 3 me da 15 positivo y 5 más 3 me da 8 positivo. Y de esa forma yo ya he factorado el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y eso sería todo. Ahora vamos a enfocarnos en el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el valor de a, ¿no es cierto?, que en este caso el ejercicio es 6. Y vamos a tomar el valor de c, que en este caso sería menos 3. Entonces lo que vamos a hacer acá es multiplicar. Vamos a multiplicar esto y esto me va a dar menos 18. ¿Sí? En este caso particular de aquí de este ejercicio. Ahora lo que yo voy a hacer es buscar dos números que multiplicados me den menos 18 y que sumados o restados me den menos 7. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer paso a paso. Vamos a abrir dos paréntesis y vamos a poner la línea de división, ¿no? Entonces, si me aprendo de esta forma, se me va a hacer súper fácil resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces vamos a poner acá la línea de división y ahora sí. Aquí, ¿no es cierto?, pongo mucha atención. Yo voy a copiar el valor de a, el que está al lado de la x cuadrada, ¿no? Entonces en este caso es 6. Voy a copiarlo aquí, aquí y acá abajo. ¿Sí? Luego, como veo que es x cuadrado, entonces debería ser x por x, porque recuerden que estos dos paréntesis se van a multiplicar, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar luego 6x por 6x, ¿no? Y vamos a buscar esos números que ya dije. Dos números que multiplicados me den menos 18 y que sumados o restados me den menos 7. Esos números son 9 y 2. ¿Sí? El 9 va a ser el negativo y el 2 va a ser el positivo, porque menos 9 por 2, eso me da menos 18, pero menos 9 más 2 me da menos 7. Entonces, dependiendo de este signo aquí, yo me voy a fijar cuál de los dos números debe tener el negativo, ¿no?
Y esa es la primera parte, ¿no? En la segunda partecita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a sacar factor común para poder justamente, ¿no es cierto?, simplificar este 6 de acá abajo porque este 6 me está incomodando, ¿no? Entonces yo digo, a ver, entre 6 y 9, pues ¿qué tienen en común? Pues tienen en común un 3, porque 6 es 3 por 2 y 9 es 3 por 3. Entonces, ese 3 que tienen en común va a salir afuera. Y adentro, ¿qué me va a quedar? Pues la expresión sin ese 3, es decir, 2x menos 3. Porque recuerden, aquí se va a aplicar la propiedad distributiva y regreso al 6x menos 9, ¿no? Listo. Una vez comprendido eso, vamos a hacerle lo mismo al segundo. ¿Qué tienen en común el 6x y el 2? 6x es 3 por 2 y el 2 pues es 2. Entonces, ¿qué tienen en común? Pues un 2. Ese 2 sale fuera y dentro me queda la expresión ya sin el 2, ¿no? Entonces sería 3x más, no más 0. El hecho que sale del 2 no significa que no quede nada, no queda la unidad. Porque recuerden que esto aquí es propiedad distributiva, entonces yo tengo que, al momento de hacer esta distribución, volver a la expresión original, ¿no? Sabemos que sí, nos coincide, entonces está bien sacado el factor común, ¿no? Y esto se dividía para 6, entonces aquí ya podemos simplificar, porque ustedes ven, ¿no es cierto?, que pues tercera de 3 es 1, pero tercera de 6 es 2, y este 2 se puede simplificar con este 2 de acá arriba. Por lo tanto, ¿cómo me queda la expresión final ya? Entonces me quedaría 2x menos 3 por 3x más 1. Y ya está, ahí está factorado justamente ese trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Vamos con este ejercicio de acá, ¿no? De aquí vamos a cambiarle y vamos a ponerle, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá positivo y vamos a resolver. Entonces vamos a ver. ¿Cómo resolvemos? Fácil. Tomamos el valor de aquí, de A, y lo multiplicamos por el valor de C. ¿Cuánto me da esa multiplicación? Eso me da 30. Entonces tengo que buscar todos los números que multiplicados me den 30 positivos y que sumados o restados me den 13. Vamos a ver si nos da también, vamos a resolverlo, si es que hubiera quedado negativo, ¿no? Vamos a ver. Negativamente vamos a buscar. Si lo dejamos negativo se pone un poquito más interesante. Aquí sería 5 por menos 6, ¿no? Eso me va a dar, si los multiplico, eso me va a dar menos 30, ¿no? Entonces hay que buscar dos números que multiplicados me den menos 30 y que sumados o restados me den 13 positivo. Entonces aquí vamos, ¿no es cierto?, a abrir dos paréntesis y vamos a poner la línea de división. Y ahora sí, recuerden el primer paso. Nosotros aquí, primerito, vamos a copiar el valor de A. En este caso, el valor de A vale 5. Entonces aquí sería 5, 5 y acá abajo 5 también. Ahora sí, busquemos esos dos números que multiplicados me dan menos 30, pero que sumados o restados me dan 13. Recuerden que menos 30 puede ser menos 5 por 6, pero sumados o restados esto no me da 13 positivo, me da 1 positivo. Si es que sumar estos dos dígitos. Otra forma, ¿cuál sería? Pues el 3 por el 10, ¿cierto? Y así puedo ir jugando con varios números. Pero aquí vamos a resolverlo rapidito y entonces esos números son 15 y 2, ¿no? Pues 15 por 2 me da 30 y 15 menos 2 pues sí me da 13 positivo, ¿no? Entonces aquí va a ser positivo el 15 y negativo el 2. Vamos a hacer lo mismo que le hicimos al ejercicio anterior. Vamos a sacar factor común, que tiene en común 5x con 15. Bueno, pues 15 es 3 por 5 y acá hay un 5, entonces tiene en común el 5. Sale el 5 y dentro quedaría x más 3. Acá, aquí tienen en común el 5 y el 2, pues nada, se quedan igual. Esos no se van a simplificar. Y pues acá abajo teníamos un 5, se va con este 5 de acá arriba. Y la expresión final ya, la respuesta quedaría x más 3 por 5x menos 2. Y de esa forma, listo, hemos resuelto un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer, ¿no es cierto?, la factorización por agrupación de términos, ¿no? Bien, con mucha atención porque aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo siguiente. Verán, lo que yo tengo que hacer aquí es agrupar términos que tengan algo semejante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría agrupar estos dos términos de aquí. ¿Y que tienen en común? Pues la x. O también, ¿no es cierto?, podría agrupar este término de aquí con este de acá. ¿Y que tienen también en común? Pues la x, ¿no es cierto? O también podría agrupar, ¿no es cierto?, este término de aquí.
tienen en común estos dos? Pues tienen la C, ¿no es cierto? Ya depende de cómo queramos hacer la agrupación. Pero en este caso, sí, yo me voy a quedar de la siguiente forma. Yo voy a hacer esto de aquí. Yo voy a agrupar estos dos de aquí y voy a agrupar estos dos de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría la agrupación? Bueno, me quedaría, ¿no? Si lo quieren ver así, entre paréntesis, ¿no es cierto? Me quedaría lo que es x cuadrado menos 2x, ¿no es cierto? Más, ¿qué cosa? Cx menos 2c. Luego, saco el factor común. Aquí x cuadrado con 2x pues tienen en común la x, ¿no? Sale la x más pequeña, o sea, la que tiene el exponente más pequeño. En este caso, esta x de acá. ¿Y qué queda adentro? Pues acá adentro quedaría x menos 2. Vuelvo a repetir, recuerden que aquí se puede aplicar la propiedad distributiva y a la final tiene que quedarme la expresión original. Si yo veo que no me queda la expresión original, significa que he sacado mal los valores, ¿no? En este caso me queda así. Más, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tienen en común ¿qué cosa? Pues la c, entonces sale la c y dentro quedaría x menos 2, ¿sí? Entonces cuando yo llego ahí, digo lo siguiente, a ver, ¿y qué voy a hacer acá? Pues bueno, ya que tengo aquí dos expresiones, miren, esta es una expresión y esta es otra expresión, voy a sacar lo que tienen en común, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común? Pues tienen este paréntesis de x menos 2 en común. Entonces sale, ¿cierto? Y quedaría x menos 2 y eso se tendría que multiplicar con lo que me sobró. Me sobró x más, ¿qué cosa? Esta c. Y listo, de esa forma nosotros ya sabemos factorar por agrupación de términos. Vamos a poner más práctica con este segundo ejercicio. Aquí va a pasar, ¿no es cierto? Lo mismo, yo tengo que buscar elementos, ¿no es cierto?, para justamente agrupar, ¿no? Por ejemplo, yo podría agrupar estos dos, ¿no es cierto? Y podría agrupar estos otros dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Vamos a ver. Pues me quedaría aquí 2yz más 7y, ¿no es cierto? Menos, pero aquí hay un detalle. Quiero que observen esto. Si yo dejo el menos acá afuera, significa que le estoy sacando el menos a estas dos expresiones. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo los agrupe dentro del paréntesis, si le saco el menos o el menos lo dejo afuera, bueno, me va a quedar lo siguiente. 2z más 7. ¿Sí? Y es ahí donde viene el problema, quizás no se entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner el más y podría conservar, ¿sí?, los valores aquí, los signos negativos, ¿sí? Y estaría bien también, no hay problema. Y luego, obviamente, tendría que sacar este menos afuera. ¿Por qué? Porque veo que las expresiones de aquí, recuerden que yo aquí voy a sacar lo que tienen en común y yo sé que no me va a coincidir con los signos. Entonces, preferible, voy a sacar estos signos, signo menos, y lo voy a dejar afuera. Y si lo dejo afuera, adentro ya me queda lo contrario. Entonces, si este era negativo, ¿sí ven? Ahora lo voy a poner positivo, y si este era negativo, ahora lo voy a poner positivo, ¿sí? Entonces, de esa forma me voy a asegurar de que me queden expresiones parecidas. Entonces, observen. Aquí, ¿qué tienen en común el 2yz con el 7y? Pues lo único que tienen en común es la y. Entonces, la y queda fuera y adentro solo quedaría 2z más 7. Y esto estaba restándose con este otro paréntesis, ¿no es cierto? Que era 2z más 7. Por lo tanto, aquí vemos que sí me coincide exactamente la misma expresión, ¿no? Entonces recordemos, esta es una sola expresión y esta es otra expresión. ¿Qué tienen en común? Pues el 2z más 7. Entonces este 2z más 7, pues lo saco, lo pongo entre paréntesis y esto tengo que multiplicarlo con otro paréntesis. ¿Y qué voy a poner dentro de ese paréntesis? Pues lo que me sobró. Aquí me sobró la y acá no es que no quedó nada. No, si ya sale todo esto, queda la unidad. Entonces quedaría y menos 1. ¿Sí? Y de esa forma, pues ya sabemos resolver lo que son factorizaciones por agrupación de términos. Ahora vamos a ver, ¿sí?, lo que es el binomio de Newton, solo como para repasarlo, ¿no? Y se entiende el origen de esto de la factorización.
Si yo veo el binomio de Newton, ¿no es cierto? Esto se escribe así. Entonces, pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, cuando yo ya tengo polinomios algo grandes, ¿no es cierto? Se me hace difícil factorarlos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando suceda eso? Pues aquí tengo esta herramienta que es el binomio de Newton. Entonces, bueno, esto continúa, ¿no? Entonces, quiero que observen lo siguiente. Cuando yo hablo de un binomio al cuadrado, estoy en esta parte de esta pirámide de números que se está formando. ¿Sí? Porque aquí está el a más b al cuadrado, es decir, el binomio al cuadrado. Recuerden, esto es a cuadrado más el doble producto de a por b más b al cuadrado. Quiero que se fijen en esto. ¿Qué números les acompañan a estas letras? Aquí le acompaña el 1, que no se lo pone, se sobreentiende. Aquí le acompaña el 2 y aquí le acompaña el 1. Si se dan cuenta, aquí tienen 1, 2, 1. Aquí tenemos 1, 2, 1. Si yo analizo el trinomio, perdón, el binomio al cubo, vamos a ver esto de acá, pues va a pasar eso. Tenemos el primer término al cubo, ¿no es cierto? Más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero, ¿no es cierto? Por el segundo al cuadrado y más el segundo término al cubo. Pero fijémonos en los números. Aquí debe ir 1, aquí va un 3, aquí va un 3 y aquí va un 1. Se parece y es estos números que están acá. Entonces, si yo tuviera acá, ¿no es cierto? Perdón, me olvidé, aquí está mal escrito esto, no debe ir así. Aquí era a más b y esto al cubo, ahí está bien escrito. Entonces, aquí debe ser el binomio a la cuarta, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Sería a, ¿no es cierto?, más b y eso a la cuarta, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo sería? El primer término a la cuarta más, ¿qué dice después? ¿No es cierto? Ponemos el cuádruplo del primero al cubo por el segundo más, ¿qué dice después? El sextuplo del primero al cuadrado por el segundo al cuadrado más, ¿qué cosa? Otra vez el cuádruplo del primero a la 1, ¿no es cierto? Por el segundo al cubo y finalmente más, ¿qué cosa? El segundo término a la cuarta. Entonces recuerden, ¿no? Cuando aquí yo voy sacando, ¿no es cierto? Los exponentes de los términos, recuerden que en el A, en el primer término, va descendiendo, ¿sí? Pero cuando ya aparece el segundo elemento, su exponente va aumentando, ¿no? Y así puedo continuar resolviendo cualquier, ¿no es cierto?, binomio, cualquier exponente usando binomio de Newton. Y esa es la forma o la herramienta útil para la cual me sirve el binomio de Newton, al menos ahorita que estoy aprendiendo factorización, ¿no? Y pues con este tema estamos llegando a la parte final de esta clase de video. Nos estamos viendo en un próximo video.